Hay momentos en la vida donde parece que el cielo se cierra, donde cada oración choca con el silencio, y donde lo que alguna vez diste por seguro se desmorona frente a tus ojos. No sé si alguna vez lo sentiste, ese instante en el que pierdes algo, o a alguien, y te quedas sin aire, preguntándote si Dios sigue ahí, o si simplemente decidió olvidarse de ti. Así comienza esta historia. No es una historia de éxito, ni de fe inquebrantable, ni de milagros instantáneos. Es la historia de lo que pasa cuando Dios te quita todo. Hubo un tiempo en el que yo creía que tener fe era sinónimo de tener control. Pensaba que si hacía las cosas bien, si oraba lo suficiente, si servía, si era una buena persona, entonces todo iba a salir bien. Pero no fue así. Porque hay etapas en la vida donde Dios decide romper tu estructura, arrancarte lo que amas, vaciarte, no para destruirte, sino para mostrarte quién realmente eres cuando ya no queda nada. Esa etapa me llegó sin aviso. Un día, todo lo que me daba estabilidad comenzó a tambalear, el trabajo, la salud, las relaciones, incluso la fe. Es curioso, porque uno nunca se da cuenta de cuánto se aferra a lo terrenal hasta que Dios empieza a tocarlo. Y cuando lo hace, no es castigo, es cirugía. Pero en ese momento, no lo entendía. Solo sentía que el cielo me había abandonado. Recuerdo despertar cada mañana con una pregunta clavada en el alma. ¿Por qué, Dios? Si te sirvo, si creo en ti, ¿por qué? Pero el cielo callaba. Y ese silencio dolía más que cualquier pérdida. Me sentía invisible, insignificante. Y lo peor era esa sensación de que Dios me había quitado lo que yo consideraba mi propósito. Porque cuando pierdes todo lo externo, también sientes que pierdes el sentido interno. No entendía que, muchas veces, Dios tiene que vaciarte para poder llenarte. Que lo que creemos pérdida, en realidad es limpieza. Pero antes de llegar a esa comprensión, tuve que pasar por un desierto que parecía no tener fin. Y si tú que estás viendo esto estás pasando por algo parecido, quiero que escuches con atención. Lo que ahora te duele, no es tu final. Es el inicio de algo que todavía no puedes ver. Esa temporada me enseñó algo que jamás había entendido. Dios no siempre se muestra los milagros, a veces se muestra en lo que quita. Porque lo que quita, revela lo que realmente importa. En ese proceso, perdí personas que creí indispensables, oportunidades que consideraba únicas, y sueños que pensaba que eran mi destino. Pero cuando todo eso se fue, me quedé cara a cara conmigo mismo, y con Él. Y entendí que, en el fondo, nunca había confiado de verdad. Solo me había acostumbrado a usar la fe como un escudo contra el dolor. Hay una frase que me quedó marcada: Dios no te quita las cosas para castigarte, sino para liberarte de lo que te estaba atando sin que lo notaras. Y es cierto. Porque a veces, lo que pierdes era lo que te estaba alejando de tu verdadera esencia. Pero en el momento, solo ves el vacío. Quiero que te detengas un segundo. ¿Has sentido que Dios te quitó algo que amabas? Déjalo en los comentarios, no solo como desahogo, sino como testimonio. Porque cuando compartes tu historia, sanas a otros que están pasando por lo mismo. Y si este mensaje está resonando contigo, te invito a quedarte hasta el final, porque entenderás por qué, a veces, Dios destruye, solo para reconstruirte más fuerte. El dolor no fue el final. Fue el comienzo de una nueva conversación con Dios. Una donde no le pedía que me devolviera lo perdido, sino que me mostrara lo que realmente quería enseñarme. Y créeme, cuando haces esa oración, todo cambia. El tiempo pasó, pero el silencio de Dios seguía. No había respuesta, no había señales, ni milagros, ni palabras. Solo ese vacío inmenso que hace eco en el alma. Aprendí que el silencio de Dios no es falta de atención, es una prueba de profundidad. Es como si el cielo te mirara y dijera: ahora quiero ver si tu fe depende de lo que te doy, o de quién soy. Durante meses, oré sin sentir nada. No había consuelo. Y en esos días, empecé a entender por qué muchos se rinden. Porque cuando Dios calla, el enemigo susurra. Te dice que perdiste tu propósito, que tu oración no sirve, que estás solo. Te hace creer que Dios ya no te escucha, cuando en realidad es el momento en que más cerca está de ti, observando lo que harás en medio de la oscuridad. Recuerdo leer la historia de Job, y sentir que, de alguna manera, era la mía. Job perdió todo: familia, bienes, salud, y aún así, no maldijo a Dios. No porque no le doliera, sino porque entendía algo que yo todavía no comprendía: la fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando no entiendes nada. Esa frase se quedó clavada en mi mente. Porque yo sí me quejé, sí lloré, sí dudé. Y está bien hacerlo. Dios no busca perfección, busca sinceridad. Job rasgó sus vestiduras, gritó su dolor, pero nunca soltó a Dios. Y eso, en el fondo, fue lo que lo salvó. Y quizás, tú que estás viendo esto,
también estás atravesando tu propio silencio divino. Quizás has perdido algo que no puedes reemplazar, y te preguntas por qué. Pero escúchame, el silencio de Dios no es rechazo. Es el terreno donde Él forma su mayor obra dentro de ti. Porque el oro no se purifica con caricias, sino con fuego. En medio de ese fuego, empecé a ver pequeñas cosas que antes ignoraba. Una frase que me llegaba justo cuando lo necesitaba, una persona que aparecía con una palabra de ánimo, una canción que me hablaba directamente. Eran señales pequeñas, pero suficientes para recordarme que Dios seguía allí, en silencio, pero presente. Aprendí que su silencio no significa ausencia, sino intención. Hubo días en los que literalmente no tenía fuerzas ni para orar. Solo me quedaba en silencio, llorando. Y descubrí algo poderoso. Hay oraciones que no se hacen con palabras, sino con lágrimas. Y esas son las que más escucha. Porque cuando tus palabras se acaban, empieza el lenguaje del alma. Fue ahí donde entendí que a veces Dios no responde porque su silencio es la respuesta. Me estaba diciendo, no necesitas entenderlo ahora. Solo confía. Ese proceso me cambió. Me enseñó a no depender de resultados, sino de relación. A no pedir tanto, y escuchar más. Porque cuando aprendes a oír el silencio de Dios, tu fe deja de ser emocional, y se convierte en espiritual. Y ese cambio, lo transforma todo. Si alguna vez sentiste que Dios no te escucha, quiero que sepas que estás en el punto exacto donde Él empieza a transformarte. No apagues el proceso. No corras del fuego. Permanece. Porque justo cuando crees que no puedes más, es cuando empieza el milagro. Y si este mensaje te está hablando, te invito a dejar un comentario con una sola frase. Confío, aunque no entienda. Quiero leerte, y que otros que pasen por lo mismo sepan que no están solos. Y si este contenido está tocando algo dentro de ti, dale like y comparte. No por algoritmo, sino porque tal vez alguien hoy necesita escuchar exactamente esto. Hay un punto en el proceso donde el dolor deja de ser sorpresa y se convierte en rutina. Ya no esperas milagros, ni respuestas, ni señales. Simplemente sobrevives. Te levantas, respiras, y sigues caminando, aunque por dentro todo esté roto. Esa etapa es la más peligrosa, porque es donde muchos se quedan estancados. Donde el corazón se apaga lentamente, y la esperanza parece una palabra lejana. Pero también es el punto exacto donde Dios empieza a moverse de maneras que no esperas. Hubo un día en que simplemente me rendí. No de la fe, sino del intento de entender. Me senté en silencio y dije, Dios, ya no sé qué quieres de mí. Si lo que buscas es que me quede vacío, aquí estoy. Vacío por completo. Y fue en ese instante, cuando solté todo, que algo empezó a cambiar. No fue un milagro visible, ni una voz desde el cielo. Fue una paz que no tenía sentido, una sensación de que, aunque todo seguía igual por fuera, algo dentro de mí había despertado. Esa paz no vino porque Dios me devolviera lo perdido, sino porque entendí que nunca lo necesitaba para sentirme completo. Lo único que realmente necesitaba, era a Él. Dios no siempre restaura devolviendo. A veces restaura transformando. Lo que te quita, no lo hace para herirte, sino para mostrarte lo que en realidad nunca dependió de eso. Me quitó personas que amaba, pero me mostró que el amor verdadero no muere con la distancia. Me quitó seguridad, pero me enseñó a depender de su provisión diaria. Me quitó planes, pero me reveló propósitos. Cada pérdida se convirtió en un espejo donde podía ver una versión más pura de mí mismo, una que no dependía del aplauso, del éxito ni del control. Esa versión que había olvidado mientras intentaba mantenerlo todo bajo mis propias fuerzas. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi visión para siempre. Dios no destruye lo tuyo, destruye lo que te está destruyendo a ti. Lo que tú llamas mi mundo, a veces es solo una prisión con buenos recuerdos. Y cuando Él decide romperla, lo hace porque vio que ya no podía seguir creciendo ahí. Nos cuesta entenderlo porque el dolor nos ciega. Pero el dolor también purifica. No te define lo que perdiste, sino lo que fuiste capaz de aprender de esa pérdida. Empecé a mirar hacia atrás, y noté algo que antes no veía. Cada caída, cada puerta cerrada, cada lágrima, había tenido un sentido. Todo encajaba, aunque en su momento parecía injusto. Porque cuando estás en medio del caos, no ves el cuadro completo, solo ves el fragmento roto. Pero Dios siempre ve la obra entera. Él sabe por qué permite cada vacío, porque sin vacío, no hay espacio para lo nuevo. Recordé las palabras de Jesús cuando dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la hallará. Nunca lo entendí tanto como en ese tiempo. Perder mi vida, mis planes, mis certezas, fue lo que me permitió encontrar la verdadera vida, esa que no depende de las circunstancias, sino de una fe que permanece incluso cuando el mundo se derrumba.
Me di cuenta de que había construido mi relación con Dios sobre resultados, no sobre amor. Amaba su bendición, no su presencia. Y cuando todo se fue, me quedé con lo esencial, su compañía en medio de la nada. Aprendí a disfrutar del silencio, a encontrar a Dios en lo pequeño, en una respiración profunda, en una mañana tranquila, en una simple certeza: sigo aquí, y eso es suficiente. Porque a veces la victoria no es recuperar lo que se perdió, sino tener la fuerza para seguir creyendo cuando nada vuelve a ser igual. Y si estás escuchando esto, quizás ese sea tu momento. Tal vez no veas cambios externos todavía, pero por dentro, Dios ya está obrando. No lo midas por lo que ves, sino por lo que sientes en el alma. Hay una reconstrucción ocurriendo en ti que no necesita testigos. Me gustaría que reflexiones un instante: si Dios no te devolviera lo que perdiste, ¿seguirías confiando en Él? Esa es la pregunta que define toda fe. Porque la fe que se sostiene solo cuando hay resultados no es fe, es conveniencia. La verdadera fe se levanta en la oscuridad y dice: aunque no vea nada, confío igual. Esa frase no es debilidad, es poder. Es el tipo de fe que mueve el cielo. Es la fe que tuvieron Abraham cuando subió al monte sin entender, José cuando estuvo en la prisión sin razón, y María cuando vio a su hijo crucificado sin explicación. Todos pasaron por el momento donde Dios les quitó algo, pero ninguno se quedó vacío. Porque lo que Dios quita, lo reemplaza con su presencia, y su presencia es suficiente para llenar cualquier pérdida. Con el tiempo, entendí que Dios no me estaba quitando, sino preparando. Lo que parecía final, era un comienzo. No podía ver el propósito porque seguía mirando lo que se fue. Y así somos todos. Pedimos a Dios que nos hable, pero seguimos aferrados a lo que ya no existe. Y mientras no soltemos lo que fue, no podremos abrazar lo que viene. Soltar no es olvidar, es confiar. Es decir: Dios, aunque no entiendo lo que haces, sé que no me estás destruyendo, me estás dirigiendo. Si algo de esto te está hablando, no lo ignores. Tal vez este sea tu momento de rendirte, pero no como derrota, sino como entrega. Suelta el control, suelta la pregunta, suelta la necesidad de entender. Y verás cómo, en el silencio, algo dentro de ti empieza a renacer. Tal vez aún no veas luz, pero cuando llegue, sabrás que todo este dolor tenía un propósito. Déjame saber en los comentarios qué parte de tu historia estás dispuesto a soltar hoy. No lo hagas solo para escribir, hazlo como acto simbólico, como una forma de declarar que sigues confiando, incluso sin entender. Y si este mensaje ha tocado algo en tu interior, suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de fe. Porque, al final, todos atravesamos pérdidas, pero no todos aprendemos a ver el propósito detrás de ellas. Tú sí puedes hacerlo. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es la parte más poderosa, el momento en que Dios empieza a reconstruir todo lo que creías perdido, pero de una forma completamente nueva. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero a veces la calma no llega enseguida. A veces, lo que llega primero es la confusión. Miras a tu alrededor y solo ves ruinas, los restos de tus planes, los fragmentos de lo que soñaste, y los silencios donde antes había voces. Te preguntas cómo seguir, cómo reconstruir, cómo volver a creer cuando ya no queda nada. Pero es justo ahí, en ese escenario desolado, donde Dios comienza su verdadera obra. Porque Dios no reconstruye con lo que perdiste, sino con lo que aprendiste en la pérdida. Pasó tiempo antes de que pudiera entender eso. No fue de un día para otro. Me costó aceptar que no todo lo que amaba estaba destinado a quedarse. Que algunas personas fueron capítulos, no libros. Que ciertos caminos eran solo puentes hacia algo más. Y sobre todo, que mi valor no dependía de lo que tenía, sino de lo que Dios veía en mí cuando ya no quedaba nada. Esa comprensión fue el primer ladrillo de mi reconstrucción. No necesitaba que todo volviera a ser como antes, necesitaba aprender a vivir con un corazón nuevo. Comencé a notar algo curioso: Dios no me devolvió lo que perdí, pero me dio algo mejor. Me dio discernimiento, paz, propósito. Me dio la capacidad de amar sin miedo, de esperar sin ansiedad, de creer sin condiciones. Me di cuenta de que la restauración de Dios no consiste en devolverte el pasado, sino en conducirte hacia una versión de ti que solo podía nacer en medio del dolor. Esa versión que no se rinde, que ya no depende de las circunstancias, que entiende que incluso las lágrimas pueden ser sagradas y nacen de un proceso que te acerca más a Él. Un día desperté y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí vacío. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera. Había aprendido a descansar en la incertidumbre. Y cuando uno aprende eso, el alma se vuelve ligera. Comienzas a ver la vida con otros ojos, ya no buscas explicaciones, buscas propósito. Ya no ruegas porque todo cambie, agradeces porque tú cambiaste.
En ese punto entendí que la verdadera victoria no era recuperar lo perdido, sino descubrir que en realidad nunca me faltó nada esencial. Todo lo que necesitaba siempre había estado conmigo, la presencia de Dios. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Cada lágrima, cada caída, cada noche en la que pensé que no iba a soportarlo, estaban construyendo la versión de mí que él necesitaba para el propósito que venía después. Y aunque todavía había heridas, ya no dolían igual. Porque cuando entiendes el propósito del dolor, el dolor deja de dominarte. Comencé a caminar de nuevo, con pasos más firmes, pero con un corazón más humilde. Sin el orgullo de creer que podía hacerlo todo, y con la certeza de que nunca estuve solo, ni siquiera cuando pensé que Dios me había abandonado. Mirando atrás, me doy cuenta de algo que tal vez tú también descubrirás. Dios nunca me quitó todo. Solo me quitó lo que me impedía verlo a Él por completo. Y eso, aunque duele, es una forma de amor que pocos entienden. Porque su meta nunca fue dejarte vacío, sino libre. Libre de lo que dependías, libre del miedo, libre del control. Lo que Dios hace cuando te quita algo no es un castigo, es una liberación disfrazada de pérdida. Y cuando lo comprendes, agradeces incluso por lo que dolió. Si hoy estás en medio de tus ruinas, quiero que sepas algo, no se trata de volver a ser quien eras. Se trata de convertirte en quien siempre debiste ser. Dios no quiere devolverte el mismo terreno, quiere construir uno nuevo. No intentes reparar lo viejo, permítele crear algo diferente, algo eterno, algo que no pueda ser destruido por lo que venga después. A veces, la promesa no se cumple en el lugar donde la recibiste, sino en el desierto donde fuiste probado. Y es que la historia de todos los que caminaron con Dios tiene un patrón similar. Primero, Él los vacía, luego, los forma, y finalmente, los envía. No puedes ser enviado si antes no fuiste roto. No puedes ser una voz de esperanza si nunca pasaste por el silencio. No puedes hablar de fe verdadera si nunca la viste tambalear. Todo tiene un propósito, incluso tu dolor. Y lo más hermoso es que, cuando Dios te restaura, lo hace con una precisión perfecta, te devuelve la paz, pero también te da sabiduría, te devuelve la alegría, pero también te da humildad. Ya no eres el mismo, y eso es exactamente lo que Él quería. Cuando por fin entendí eso, dejé de pedir que las cosas volvieran a ser como antes. Porque el antes ya no me representaba. Quería el después, el propósito, la misión que nace de haber sido probado. Empecé a ver el valor de cada cicatriz, no como señal de derrota, sino como testimonio. Porque cuando Dios te reconstruye, tus cicatrices se vuelven tu mensaje. Lo que antes era una herida ahora se transforma en voz, en guía, en esperanza para otros que todavía están en medio de su tormenta. Por eso hoy hablo de esto, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Porque entendí que Dios me quitó todo solo para darme algo que nunca podría perder. Y si tú estás viendo este video y sientes que estás en esa etapa donde todo se derrumba, quiero decirte con todo el corazón, no te rindas. Lo que hoy parece final es en realidad el punto de partida de algo nuevo. Puede que ahora no entiendas nada, pero un día mirarás atrás y dirás, ahora comprendo por qué tenía que pasar. La fe no se trata de ver el camino, sino de seguir caminando aunque no se vea. Confía. No porque tengas fuerza, sino porque aunque no la tengas, Dios sigue obrando. Antes de cerrar, quiero pedirte algo simple pero poderoso. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios una frase que sea tu declaración de fe. No importa si es breve. Puede ser, Dios, confío en tu proceso, o estoy listo para reconstruir. Escribe lo que sientas. Esa declaración puede ser el primer paso hacia tu propio renacer. Y si sientes que este mensaje te ayudó, suscríbete al canal. No por costumbre, sino porque juntos formamos una comunidad de almas que se levantan después de caer, que buscan respuestas, pero también propósito. Da like y comparte si crees que alguien necesita escucharlo, porque puede que este sea el mensaje que le devuelva la esperanza. Dios no te ha olvidado. No te quitó todo para verte sufrir. Te quitó lo que no podía soltar para darte lo que siempre quiso entregarte, una nueva vida, una fe más fuerte, y una paz que no depende de nada más. Hoy lo entiendo. Y quizás tú también, algún día, mirarás atrás y dirás, ese fue el día que Dios me quitó todo, pero también el día en que lo encontré todo.